Soyeles Fartures, con David Castañón. Charo, no sé lo que viste en mí. Me fumo el verano en las 6:34. Son días así. Charo, sigues viviendo aquí. Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte al pasar la asturiana de Zinc. Ahí estábamos esperando que saliera lo de Asturias. En fin. Hombre, para entamar con buen pie. Desconocía completamente yo esta referencia de Quique González. Pero bueno, préstame. Oye. Ya sabemos que Nacho Vega Ríos con Alimberca y Quique González con Asturiana de Fin. Lo del mundo musical, y es maravilloso, ¿eh? Yo soy más de Calcarnatena. ¿Qué quieres que te diga? Mucho más. Bueno. Cuando te Calcarnatena que se quita Asturiana de Fin. Bueno, alguna vez cerca de Asturias de Fin tengo yo alguna historia que ya te contaré. Pero estoy con un invitado que préstame mucho, uno de mis personas favoritas, quiero yo mucho, admiro lo más todavía, y escritor, filólogo, persona muy comprometida, ahora también ya académico de la lengua asturiana, y préstame mucho que te les fartures. Sandro Martino, ¿qué tal estás, amigo? Bien, bien, yo también te quiero mucho. Vamos a hablar con Sandro de varias cosas porque yo un culo inquieto, él no para, ¿no? No sabe parar quieto. No, la verdad casa, es que ¿no? no. Eso tengo una especial aptitud para meterme en enredellos. En matos, Sí, en matos. Y luego aparte yo veo que algún proyecto que tienes que está llevándote años, pero ahí sigues todavía. O sea que... Y para seguir. Llevo haciendo un diccionario de sinónimos más de 20 años. Eso. Y todavía voy por la P. Que saldrá en algún momento la luz, ¿no? Nada, saldrá a título póstumo. A título póstumo y quedará B la Z. El Jos R. Martin del asturianismo, ¿no? Sí, lo mismo. Bueno, vamos a hablar de La Asturiana, que yo una novela muy, muy guapa, yo estoy todavía con ella. Estaba esperando acabar el libro, pero bueno, igual pasaba el año y no me prestaba que tardaras tanto en venir. Cuéntanos qué es La Asturiana. La Asturiana es una maravilla de novela. La pena ya que no es mía. Porque no la escribiste tú, ¿eh? Esa podía ser perfectamente. Yo no sé por qué no se me ocurrió hacer eso en antes, una novela como esa. Bueno, entre otras cosas porque no tenía los archivos que tenía la autora. Ni tantos perros de la familia. Sí, pero a ella la verdad es que llegaron y bien pocos, ¿eh? No, dicen en la novela, voy a hacerte un poco spoiler, que heredó, la parte que heredó ella, yo una pulsera que yo regaló Isabel II, sí. que va pasando de madre a fía, sí. Y un trofeo de tiro al pichón del tío. Y esto es lo que heredó de la familia. Que ya ves, una de las 3 o 4 familias más ricas de Europa en el siglo XIX y XX. Y ella, la gran fortuna que heredó fue eso. Una pulsera que no se puede sacar de la caja fuerte porque vale un pastón. Claro. Y un trofeo de tiro al pichón. La Asturiana hay una novela de... ¿Cómo es? Caroline Lamarche. Que escribió originalmente... técnicamente para los a ver, ya para estamos. los puristas sería Caroline. Ah, sí. Sí. En francés, la R. Sí, la R y una R. Carga más ahí. Y una R, ¿verdad? La campanina. Trin, trin, trin. Ah. Bueno, anda, muchas alegrías tuviste que dar sabiendo estas cosas, en la vida. Bueno, pues, hay que saber de todo. Nunca sabes para qué te puede servir una cosa. Y escribióla originalmente en francés, ¿no? Y una novela de 2021. No, 2001. 19, me parece, ¿no? 2019, vale. No, tenía yo apuntado 2021, pero bueno. Igual ya cuando se publicó, no lo sé, vale. 2019-2021, que yo pensaba que ya era más para atrás. Pero no, y una novela donde ella cuenta un poco la vida de la Sofamilia, de la Sofamilia, que está muy bien sellada en la inauguración y la creación de Asturiana de Zinc. Sí. A ver, la historia es que ella, bueno, cuando el pa muere, la ma que está, si no ya ciega del todo, le falta muy poco, o sea, ve un poquitín, pero vamos, está ciega.
entonces tiene que vuelve a vivir con la mamá, bueno, pues para echar un gavito y echar una mano en casa. Al volver a casa, a la casa materna, encuentra unos archivos que dejó el padre, unos archivos donde está recogida toda la historia desde el entamu de lo que después llegó a ser Asturiana de Zinc, que de aquella era la Real Compañía Asturiana de, que siempre me sale de comedias, ¿no? de Zinc. Y de Zinc, no, de Minas. De Minas, sí, estaba yo mirando porque tengo lo apuntado, sí. Y bueno, pues digamos que en los cachos estos que no tenía nada que hacer, empezó a mirar el archivo del padre. Y atopó que tenía yo una verdadera yalga. Claro, date cuenta de que estoy hablando de memoria, y la memoria mía es muy mala, pero esta familia, la primera vegada que se interesen por la mina de Arnau, lleva 1856, 58, o sea, quiero decir, mitad del siglo XIX. Y ven posibles extraer ese carbón, y de hecho faenlo más tarde, y montar al llau, para no tener que andar con transportes y tal, una fábrica de zinc, que lo que voy... bueno, ya no ya asturiana de zinc. Ya, sí, ya cambió, ¿no? Sí, cambió. Pero no, para los Avilés siempre va a ser asturiana. Zinc, sí. Efectivamente. Va viendo todo el archivo del PA y entonces va ordenándolo en la cabeza y escribiendo la novela sobre la su propia familia. A mí lo que más me maravilla, lo que más me presta de la novela, préstenme muchas cosas porque me parece un novelón. Sí, pero fundamentalmente dos cosas. Una, el siendo la to familia, ser capaz de ser objetiva sobre esa relación, esa historia, poder dar un paso atrás y verlo desde dentro, pero con una perspectiva que de verlo desde fuera, eso parece dificilísimo. Y la segunda, como datos científicos, datos históricos de un archivo, los puedes llegar a convertir en novela. Sí. Eso también me parece muy difícil. Eso es lo que te iba a decir yo, porque la novela podría ser un tostón glorioso, bueno, porque lleva una sucesión de los tatarabuelos para atrás, y va contando todo el interés de la familia, las relaciones que tenía con la alta nobleza en Europa, cómo se fueron enriqueciendo con la realeza, cómo acabaron en Asturias, el camino hasta las formaciones, pero con detalle. Quiero decir, no lo cuenta de pasada. Entra en detalle. Y además implica eso donde se tiene que implicar y da el paso atrás cuando lo tienen que dar. Con esos blimbes que tenemos ahí de estos premises, el 99% de los escritores farían un tostón de tres pares de collones. O sea, sería terrible la novela. Pero tuvimos la suerte de que cayó en manos de la autora que fue capaz de hacer una novela tan buena. Y la otra cosa que decía es que también ha vuelto muy interesante, y como ella nunca se interesara en jamás casi en la vida familiar. No. También, bueno, contaba un poco adolescente hasta rebelde, un poco, y fue cuando murió el padre, en los últimos días, cuando ella empezó un poco a tener ese interés. Y pasó un poco de la idolatración también a ver un poco también les carencias de su propia familia. No, bueno, y además cuéntalo muy bien, porque además ella, yo lo que dices, ella de Mozuca, bueno, vivió en Cantabria, al lado de Torrelavega, donde está ahora Esniace y toda esta mierda que tienen ahí. Vivió ahí a cachos, vivía en Asturias, pero después con 4 o 5 años marchó a vivir a París con la familia. Cuenta además, en un capítulo de la historia, cuenta lo mal que se llevaba, lo poco que gustaba las relaciones de la mocedad de la alta aristocracia francesa, como hacían un baile mensual en les cases de tal, que dice ella en la novela, que era para mestar el ganado, o sea, era una especie de mercado de déjame la fía, que así emparentamos y podemos seguir con este negocio. Y ella eso no me gustaba. De hecho, el último baile de cuando ya se gradúa en el bachiller, para ir para la universidad, faenlo en casa de los Güelos, que era en la central de la empresa en París, un edificio que hoy dicen que es el hotel más guapo del mundo. Ajá. Un edificio enorme, que por cierto no tienen en la puerta ni una
ni una cita. Una sí, una referencia. Ella empezaba un poco también reburdeando sobre sí, eso, claro, ¿no? que además fala de una empresa que ellos lo compró a ellos, que tuvo 10 años, o sea, a ese sí pusieron placa, sí. pero ellos que tuvieron allí un siglo, a ellos no ellos pusieron nada. Bueno, pues decíate que era un poco rebelde y tal, y entonces tornó para Liège, para Bélgica, y bueno, apuntóse a la universidad, y allí hizo amistad fondera con un comunista heterodoxo. Sí. Que mete mucha caña. Que mete también, mucha caña sí. y la intenta meter al comunismo. Yo creo que no lo consigue, lo de meter al comunismo, pero sí es verdad que ella deja ahí un fondo... Abre ahí un poco los huellos. Sí, no, y un fondo sentirse parte de la clase obrera, ¿no? De compromiso de clase. Y a partir de ahí, claro, ella empieza a ver ya con huellos de clase obrera lo que es la historia de, ya te digo, de una de las familias más ricas de Europa. Y claro, y relaciones que le gusten muy, muy poco. De hecho, ella, yo no sé si me lo comentó a mí, si en alguna presentación, ella fala de que cuando se dio cuenta de lo bien que se llevaba el so tío con Franco, estuvo a punto de no meterlo en la novela. Claro. Lo que pasa que, bueno, después valorólo y dijo que, bueno, que estaba y que había que meterlo. Claro. Y básicamente ye la historia de la empresa y de su propia familia, pero al rodio de todo eso sí que tú vas viendo muy bien una semilla del cambio de la Asturias más rural a la industrial, ¿no? No hay una semilla, hay una película. Sí. O sea, ves el paso... Bueno, sabemos todos, cualquiera que sepa un poquillín de historia de Asturias, que hasta el siglo XX Asturias era fundamentalmente rural. O sea, y era una economía autárquica basada en la Quintana y demás. Y de súbito llega la revolución industrial. Y llegan industrias. Llega la mina de Arnau y Asturiana de Zinc. Cuenta incluso en gran parte de la novela cómo os costaba convencer a los campesinos de Castrillón y de Avilés, de la contorna de Avilés, de que entraran en la mina a trabajar. Claro. y de que entraran en Asturiana de Zinc a trabajar, sobre todo entrar en la mina, porque fue lo primero que empezaron a desendolcar en esa contorna. Y lo que pasa que, bueno, los paisanos, claro, entre tener una economía basada solamente en la Quintana, que a lo mejor venía un año malo de tiempo, 2 granizaes, y pasabas fame, sí, o morrías la vaca. Sí. Exactamente. A tener un sueldo fixo y además poder seguir en la Quintana con la Quintana, claro, con el ganado y con tal... Claro, y era un paso fundamental para no pasar fame, entre otras cosas. Claro. Después, bueno, viene la segunda parte que son los muertos en la mina, las malas condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que lo que consigue la empresa a través de una política paternalista para con los obreros, que hay que decir que en el siglo XIX, entramos del XX, tenían escuela, tenían hospital. Sí. La primera máquina de rayos X que hubo en Asturias fue en Arnau. Sí. Y tenían un montón aparte de lo que era el sueldo, un montón de facilidades para vivir, que claro, al final acababan convenciendo a toda la gente de la contorna, claro, de que se podía trabajar con ellos. Sí, porque bueno, muchas veces hablamos de los cuenques mineros y la importancia que tuvieron, pero esto ya anterior todavía. O sea, tú la mina de Arnau fue la primera explotada en Asturias y yo creo que la zona norte de la península de fue les de les primeres, sí. No te sabes el dato exacto de si fue la primera, la segunda o la tercera, pero fue de les primeres. Y de ahí la importancia también, bueno, pues de la FEBE, del tren que tuvieron que crear para las exportaciones, claro, para el puerto. De hecho, yo, tal y como me lo contaron, te lo cuento, fala la historia oficial de España de que el primer tren, allá por 1852, me suena, con Isabel II, fue el de Barcelona a Mataró. Y por lo visto yo mentira. La primera línea férrea en la que un tren iba por arriba en la península fue la de Arnau a Asturiana de Zinc. Eso oye. Vale. Entonces tú a ti, que no sueles decir que no a casi nada,
Proponente facer esta novela. O tú ya la conocías o cómo foi la No, yo non la conocía. Yo esta novela, la historia que me contaron, ya que Mario Bango, que está viviendo en Bélgica, creo que en Bruselas, pero bueno, en Bélgica estaba viviendo, no sé si volvió ya, pero bueno, estuvo viviendo una temporada allí, encontróse un día en una librería con una novela que ponía La Asturiana. Claro. Y Mario Bango fala con KRK. Porque hay el título original. Sí. Tal Bueno, cual. llámase La Asturiana, pero Sí. vamos. Fala con KRK a ver si os interesa hacer la traducción. Y KRK empieza a hacer la traducción al castellano. Ana de la llama editorial entérase de lo mismo, sí. también a través de Mario Bango y a través de KRK. Y entonces dice, bueno, si ellos fan la del castellano, vamos a hacer nosotros la del asturiano. Y yo empiezo a trabajar en el texto con unos textos que consigo en internet antes de que nos manden los originales desde la editorial de ella. Una semana, 15 días antes de que presenten la castellana. Sí. Y ya después de que la presentación de la versión en castellano, ya nos llegan a nosotros los originales y ya sigo trabajando en ella. Porque claro, esto hay que decirlo, la gente no sabe muy bien cómo va este mundo de la traducción. Tú la traducción, que es filólogo francés, faesla del original francés, porque si lo faes del castellano está ya mucho más contaminado. No, bueno, quiero decir, regla número 1 de una buena traducción es hacerla directamente del original claro. a la lengua B, a la lengua nuestra, en este caso, al asturiano. Yo trabajo con texto en francés, está fecha del original, lo que no niego es que da alguna duda si miré la versión castellana como la resolvía la traductora de eso. La verdad, muy poco. No, porque no me gusta. O sea, no, si tengo las dos versiones, prefiero tirarme y pelearme con eso. Y pues, sí, es verdad que me costó. Había una palabra que no me gustaba cómo la tradujera la. Topé con ella y no daba con la palabra ni en diccionarios, ni en internet. Bueno, internet hacía una referencia a una cosa muy rara, pero no era exactamente eso. Y no me gustaba como la traducción de la rapaza de la que hizo la castellana, y al final acabé preguntándole a la autora y dije, no, eso es una forma muy específica de una parte de Bélgica como llamamos a la cisterna. Y a mí salía un armario del siglo XVIII buscando por internet, y menos mal que me paré y dije, bueno, mi pregunta ya está muy bien porque no... ¿Y quedó contenta? ¿Gustó? Ella, a ver, lógicamente, dice que sí, que gustó mucho. También te digo, no tiene un nivel de conocimiento asturiano como para valorar la obra. Sella bueno o sella mala. Sí lo tiene del castellano, fala bastante bien castellano, pero claro, del asturiano no tal. Sí me comentó de alguna cosa que llamó mucho la atención, de lo cómo se asemellan el francés con el asturiano en determinadas cosas y tal. Y esto, más o menos, porque bueno, yo no te voy a decir, yo una novela de tamaño ya medio. Sí, medio tirando gordo. Sí. ¿Esto cuánto tiempo a ti más o menos te lleva a traducirlo? A ver, a mí, lo que yo el sentarme y traducir vino a durarme unos 3-4 meses, calculando que yo suelo trabajar una hora y media todos los tardes del lunes a jueves. Bueno. Más o menos. Vale. Claro, y supongo que yo un trabajo de tornar, pero luego volver mucho atrás, reyer. A ver, eso yo lo que te digo, que lo que lleva la traducción, claro, en gochu, claro, en porco del tou. Después hay muchísimas relectures, claro, lectures en asturiano, relectures de partes del francés. Primero va la lectura en francés, lógicamente, para más o menos saber de qué va la historia. Y después van correcciones. Yo que soy muy maniático, menos de 4 o 5 nunca van. Ya. Entonces... Y una de las cosas que pasan en las traducciones, cuando llegues los originales y después llegues la traducción, que yo no noto lo da cuando, y la pérdida de ritmo, del ritmo de la novela original. Sí. A mí préstame porque el ritmo está yo gravísimo. No, a ver, quiero decir, para hacer una buena traducción es fundamental. No te digo respetar el ritmo porque a veces es imposible. Pero sí
el ritmo en asturiano, en este caso, sella el correcto. Quiero decir que no sella una sucesión de sintagmas o de frases, llámalo como quieras, sin ningún tipo de adorno ni ningún tipo de dejarlo que corre. Ellos tienen que correr de sí. Y si no corre de sí la lectura, ya no estoy hablando de la traducción, la lectura en la lengua B, en este caso en el asturiano, y una mala traducción. Y bueno, no estoy diciendo que sea buena, para eso están los críticos, pero ya es fundamental. Bueno, yo no soy crítico, pero a mí está prestándome por la vida, eso ya es verdad. Y acabes de ganar, ganaste el año pasado el premio Pachín de Melás a una obra literaria con su payaria. Cuéntame qué es eso. Yo por el nombre, a mí yo no la llegué, pero ya me presta. Sé que te ganó, a ti con el título ya te gané. A ver, cuéntate y confieso. Yo, hay tiempo, esta cabeza mía que no para de dar vueltas, ocurrióseme, bueno, digamos que ocurrióseme una premisa, y yo que tengo fíos, dos, ocurrióseme la premisa de qué pasaría si me vienen a casa diciendo que tiene un novio, una novia, un novie, llámalo como quieras, subpayariano. Y claro, en la cabeza mía pasaron muchas cosas. Entonces, bueno, sobre esa primera premisa, primera idea, fueron ocurriéndose muchísimas cosas y muchísimas historias. Después de esta primera premisa, fui tomando alguna nota de casos, de cómo trataban a los novios en algunas casas, a los novios de fuera. Y bueno, entre eso y la cabeza mía que para otras cosas no, pero para tochures da para mucho, construimos la obra de teatro. Pero y una obra de teatro y una comedia para pasarlo bien, ¿no? Y una comedia de enredo que tiene muchísimas referencias, o por lo menos eso intenté, al cine más clásico, y con la que te ríes. Tengo una anécdota de que cuando ya la cuarta, la quinta revisión, antes de sacarla a papel, estaba yo en casa en el sofá con mi mío boli verde, con el que corrijo, y estaba leyéndola y estaba escollonándome de risa. Y díjome la mujer, pero bueno, ¿de qué te ríes? Y dije, hostia, de esto. Y decía, pero si la escribiste y es la séptima vez que la lees y todavía te ríes. Digo, chica, yo que yo muy buena, ¿yo qué quieres que te diga? Y claro, tú, y una obra de teatro que entiendo que la ilusión es hacer la realidad, ¿no? Hombre, claro. Estamos yo en ello. Para mí, la parte mayor del premio, les perres son muy guapes. Pero bueno, como digo yo soy rico, llego a final de mes, soy rico. Claro. Les perres dan para lo que dan, pero para mí la parte mayor del premio es que te la lleguen a representar. Claro. ¿Hay compromiso de eso o no se sabe? Bueno, en las bases hay un compromiso, un cierto compromiso. Ajá. No te dejen muy claro, más o menos viene a decir que la Consellería de Cultura fará todo lo posible para que una compañía de teatro profesional la represente. Pero, quiero decir, yo gané en el 23, Dolfo ganó en el 22 y la de Dolfo no está todavía en escena. Y además que yo sepa no está ni medio montada. Porque vienen a hablar de un tipo, no sé si exactamente es licitación o demás. El caso es que yo el otro día aproveché que fui a fallar el premio, ya directamente agarré la pechera al señor director general de Política Lingüística y otros seres, y comenté y digo, y Antón, oye, ¿qué hay de esto? No, eso hay que mirarlo y tal. Y dije, yo que tengo una compañía de teatro de una amiga que me echó una mano cuando la tuve que escribir, porque yo, por ejemplo, no sabía un folio cuántos minutos más o menos son en teatro. Claro. No lo sabía. Y también higiénico papel. Bueno, higiénico papel. Ya. Y tan interesados en representarla. Y entonces, bueno, sé que deben a hablar estos días, a ver si había forma de representar tal. La cosa está encaminada, va empopinada para allá. Estás trabajando. O sea, que tienen la mayor ilusión. Si esto llega a Pollero, será el día del estreno verlos a los personajes allí agarrar vida.
pero también te has publicado como una Sí, novela, ¿no? sí, que sí, comprase y ese, ¿no? ejemplares del libro, Eso. cuesta 14 euros. Eso. Y la verdad, todo el mundo que la llegó y me lo dijo, habrá los que no me lo dijeron porque no les gustó, pero todo el mundo dice lo mismo, que te partes el culo de risa. O sea que ahora mismo tienes dos novelas, bueno, una novela y y una una obra obra de teatro en mercado. Sí, recién salís del forno. Cuidado. Y ya para acabar la noticia mala, es que con los recortes que hay en Salvat, pues salió un nuevo Asteris y tú, que eres una de las Y que te personas puse en paro. vinculadas con la traducción, pues no va a haber Asteris en asturiano. Sandro una persona que lleves años traduciendo los Asteris. No, traducir todos chus, yo soy el corruptor. Bueno, vale. Pero bueno. Pero estás en ello. Sí. Además, Yo trabajo Chus en y tú equipo, trabajas sí. muy bien en equipo, sí. Y él trabaja y yo corrijo. Como buen repugnante que Vaya. es. Sí, llegaronnos, Y una pena, porque avisáronnos que estaba la cosa mala, que había eres en Bruguera y demás, y que decidieron que no yo a la cuenta sacar la versión en asturiano. pues vendíase bien, ¿eh? Yo no voy a parar hasta que vuelva a salir. Vale. De hecho, ya lo intentamos y no miraron para nosotros el hacerlo con otra editorial aquí en Asturias, asturiana, que está dispuesta a hacerlo. Bueno, y de la llama. Pero aquí no se dignaron ni a contestar. Ya. No sé, habrá que hablar con los franceses. Ya. Y si no, habrá que ¿Veis? hacerlo pirata o algo. Y talento puro, testerón, y va a atravesar, bien, y va a como- conseguirlo. A Gochu ganarosme, pero a necio arranco del rabo. No, eso. A necio no. Bueno, claro, otra cosa, no lo sabéis, pero también tiene un libro de refranes, ¿eh? Por eso soy experto en decirlo todo esto. ¿Cuántos años tiene ese libro ya? Unos cuantos, ¿eh? Muchos, de Unos verdad, cuantos. por los 20 años. Sí, por sí, menos, yo tengo o- lo per casa, sí, préstame mucho, lleve. Sé que hicieron una reedición Pantamos de año, ¿Mm? que debe ser la cuarta ya o la quinta. Y bien. Tengo para hacer otra edición porque tengo ya otros 100. Esos andaban, eran pocos más de 4.000, pero ya tengo otros 100 más o así recogidos. Bueno, pues ya lo veis, non para. Agora podéis comprar la asturiana, podéis comprar su pallaria, Asteris, esperemos que vuelva dentro poco, unos añinos, y hasta el diccionario de sinónimos, que esperemos que salga alguna vez en la vida. Mientras tanto, de los refranes, lo tenéis también. Y es Andrew Martino, una de las mentes inquietes y los culos de mal asiento que tenemos en Asturias, afortunadamente, porque está haciendo mucho por el país y debemos ir mucho. Un abrazo fuerte, amigo. A ti, por traerme aquí, que ya sabes que me presta un montón.